Estamos en directo y vamos a empezar, como les digo, con las hipotecas, con las subidas de las hipotecas variables. Y quiero que conozcan, algunos de ustedes seguro que la recuerdan, a Yolanda. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Vamos a recordar cuánto te ha subido ya tu hipoteca variable. Casi 350 ya. 350, porque me comentabas antes que sigue subiendo sí. Algo más de €1 cada mes. Sí, casi 2 euros cada mes desde que he empezado. Tus ingresos eran alrededor de 1.000 euros mensuales con un trabajo. Sí. ¿Y qué has tenido que hacer? Buscar otro. Ahora tengo 2 trabajos. ¿Cuántas horas trabajas al día? Entre 12 y 13. ¿Te pasas cada día todo el día currando para poder afrontar esa para subida? hacer frente a la subida, sí, al pago. En su momento hablamos de que quizá te faltó asesoramiento y sobre todo quizá te faltó información por parte del banco, ¿no? Bueno, sí, cuando lo hice hace 15 años, sí. Bueno, es que mi caso es un poco bastante especial. Era esa oportunidad y nada más, no había otra cosa, ¿eh? Es que te lo decía porque quiero saludar también a Judith. Buenas noches, Judith. Digamos, por ponerle un poco de optimismo a esta situación, tú eres, digamos, lo que representa una solución, una posible solución. Te has pasado a una hipoteca mixta. Que sí. Para que lo entendamos, ¿qué es una hipoteca mixta? Una hipoteca mixta es la que durante todo el periodo que tienes que estar pagando, todos los años que quiere decir de la hipoteca, puedes optar a un periodo de fijo, con un interés fijo, y el resto de años que tú decidas, pues a volver a un tipo variable con el Euribor, que depende de cada año, vaya subiendo o vaya bajando. De esa manera has salvado, amortiguado al menos, una subida ¿de cuánto? Porque ¿cuánto te subía la variable? Pues 250 euros de un mes a otro. Sí. Entonces me puso en contacto con una plataforma de asesoramiento hipotecario gratuito y gracias a ellos, pues concretamente, si se me permite decirlo, con GBox. Y entonces me asesoraron, me tramitaron toda la documentación que necesitaba y me hicieron el seguimiento desde principio a fin hasta que cambié de banco, ya que mi banco no me daba esta oportunidad de renegociar con mi hipoteca. Y nada, hasta la firma estuvieron ahí y ya te digo, sin pagar nada por esas gestiones. Enseguida vamos a entrar a fondo con las soluciones que están ofreciendo los bancos o plataformas de asesoramiento como esta, pero, Lobato, vamos también a poner sobre la mesa qué soluciones quiere poner el gobierno, porque hemos escuchado estos días a la vicepresidenta Yolanda Díaz hablar de un concepto que se repite, ya lo escuchamos hace unos meses: congelar las cuotas de las hipotecas. Al menos una parte del gobierno es lo que opina, porque los tipos más altos traen varias consecuencias. La primera, que suben los beneficios de los bancos también, y también que suben los préstamos, los créditos, las hipotecas en este caso. Propuesta del gobierno, de una parte del gobierno, poner un límite a lo que se paga por la vivienda. Necesitamos una intervención pública en la economía que haga también, por ejemplo, topar las hipotecas de tipo variable, que están subiendo mucho las cuotas. ¿Cuántas hipotecas variables hay? Hay bastantes, muchas, casi 3 de cada 4. ¿Se pueden topar estas hipotecas? Bueno, pues miren, según el Código de Buenas Prácticas, lo que se puede hacer es reestructurar la deuda. Eso incluye también tener algún tipo de pago fijo. Para eso se hizo en 2012 y para algo se reforzó el año pasado. Escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. ¿La banca española va a hacer algo o se va a quedar de brazos cruzados? De esto va la democracia, de hablar de repartos de beneficios, en fin, y del bien común. Por cierto, Yeramo, cuando suben los tipos, suben otras cosas más. Por ejemplo, la retribución que los bancos te dan cuando tú tienes dinero depositado en ellos, aunque parece ser, por lo que vemos, que no a la misma velocidad. En nuestro país parece que eso no está ocurriendo. Patricia, a su fin, buenas noches. Buenas noches. Patricia, quería preguntarte algo, y es que hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz repetir esa idea: hay que congelar las hipotecas. Y yo me pregunto, y mucha gente de las que nos está viendo, porque ya lo hemos contado aquí en La Sexta Explica, ¿esto no está contenido ya en ese Código de Buenas Prácticas, esa posibilidad para los más vulnerables? Yo quiero entender que lo que pide Yolanda Díaz es que se congelen las hipotecas de todos los españoles, lo cual, en mi humilde opinión, no tendría ningún sentido y sería hasta perjudicial. Otra cosa es que Yolanda Díaz considere que este Código de Buenas Prácticas bancarias no es suficiente, no llega a suficientes familias y que se debería ampliar, porque ahí sí que hay carencias, congelación, alargamiento, hay muchas medidas. Yo creo que el debate está en si son suficientes estas medidas o no, pero congelar a todo el mundo, si se me permite decir lo mismo al de La Moraleja que al de Vallecas, no creo que nadie de los que estemos aquí podamos estar de acuerdo con una medida tan generalizada y que no tenga tanto sentido económico. Francisco, buenas noches, presidente de la Federación Independiente Bancaria. ¿Se está acogiendo alguien
algún hipotecado, personas más vulnerables, a ese código de buenas prácticas, a esa congelación de la hipoteca? Sí, lo que pasa es que todavía es muy temprano para dar datos. Hay un acuerdo encima de la mesa, tanto por la parte de los bancos como por la parte del gobierno, y a mí me consta que sí se están atendiendo situaciones especiales. Caso a caso, eso irá sumando y en un plazo que yo no soy capaz de estimar ahora mismo tendremos datos suficientes como para valorar si ese acuerdo es suficiente o hay que poner en marcha algún otro tipo de acuerdo complementario distinto que vaya haciendo frente a la situación que cada vez, según las perspectivas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, ya Christine Lagarde nos está diciendo que en el futuro vienen nuevas subidas y eso va a repercutir directamente sobre el Euribor y a su vez sobre la posibilidad de tener dificultades mayores a la hora de pagar hipotecas. Camarero, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta, voy a ejercer hoy de lo que soy, de periodista económico, y le quiero preguntar a Yolanda, concretamente, porque es verdad que lo que dice Francisco, no hay casi casos que se estén acogiendo a ese código de buenas prácticas. Los bancos están diciendo que apenas hay casos, pero la pregunta es, ¿no hay casos porque la gente no lo pide o no hay casos porque no se lo está ofreciendo el banco a la gente? Entonces, en tu caso, Yolanda, que además vemos que yo creo desde octubre aproximadamente, octubre o noviembre, vienes alertando de tu situación. ¿Tú has ido a tu oficina exponiendo tu situación? Evidentemente la saben en tu oficina. ¿Qué te han dicho? ¿Te han ofrecido la posibilidad del código de buenas prácticas? ¿Te han dicho que no hace falta porque tú puedes acogerte a otras medidas que tiene tu banco? ¿Qué soluciones te han puesto encima de la mesa? Porque yo creo que tu caso es el más significativo para ese código de buenas prácticas del que tanto se habló en su momento y que no termina de cuajar. Antes de que saliera esto del código de buenas prácticas, yo fui. Entonces me dijeron que esperara un poco a ver, ¿no?, si venía. Y ahora que ha llegado, sí. Lo estuve comentando con la gestora porque no puedo acceder al director de mi banco, no puedo acceder, no sé por qué, lo he pedido como 4 o 5 veces, no, esto lo llevo yo. Y al final lo que me están ofreciendo es lo que hay, pero es que a mí concretamente, a ver, yo esto del código de buenas prácticas, yo, en mi humilde opinión, considero que estaría bien para alguien, por ejemplo, que está en paro, ¿no? Está en paro, te hace una carencia de 2 años, porque tú sabes que algún día vas a salir del paro, esperemos. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí que ahora me hagan, por ejemplo, 1 año de carencia, pero que luego voy a tener que pagar 1 año más, voy a pagar intereses. Es que no. Mi pregunta es, ¿te lo han ofrecido? ¿Te han dicho? No, no me lo han ofrecido, fui porque yo. Hay otra posibilidad que es, incluso para casos extremos de muy vulnerables, rebajar el Euribor. Es que ya no se trata solo de carencia, sino de rebajar el Euribor. Entonces, ¿qué te han ofrecido? No, en mi caso no. Fui yo a exponer esto. A mí no me han ofrecido nada, ni me han llamado, ni nada de nada, sabiendo la situación que había habido anteriormente. Entonces me dijeron que lo que ofrecen es lo que se está ofreciendo, nada más. Ni renegociar, porque yo fui a renegociar. Y me dijeron que no. O sea que esto es lo que hay, punto, no hay más. Gonzalo, sí, buenas noches. Como Yolanda viene desde hace tanto tiempo a La Sexta Explica, yo ya me sé la película entera. Y lo de Yolanda no es un caso de mala gestión de ella, es un caso de aprovechar una oportunidad. Esto es el año 2006-2007. Y en el año 2006-2007 la banca da hipotecas a todo el mundo. Y Yolanda les dice lo que puede pagar. Yolanda aprovecha la oportunidad porque difícilmente en otro momento le hubieran concedido el crédito. Cierto. Y acepta una hipoteca bomba. Y la hipoteca bomba que acepta es con cuota creciente. Aquí, desde el primer día, yo le digo a Yolanda, Yolanda, es que no me suena todo lo que te están incrementando. Y al final me dices que tengo con cuotas crecientes. Significa que en aquel momento, en 2006, que no pasaba nada, o 2007, que no es ahora, te dicen, ¿cuánto usted puede pagar? Y te hacían un traje a medida. Y la banca, de esta manera, con las cuotas crecientes, ganaba mucho más. Porque en aquel momento la banca pensaba que la vivienda era como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, que subiría. Y por lo tanto, que si Yolanda tenía problemas para pagarla, la vendería a otro. En el caso que está diciendo Camarero, Yolanda, tú eres un caso típico y tópico para acogerte a medidas sociales. Y lo que el gobierno debe hacer es coger, y sobre todo, a todas aquellas personas que tienen los problemas que tienes tú y que han cogido hipotecas bomba, porque ni mucho menos eres la única que tiene hipotecas con cuotas crecientes, sino que hay bastantes personas, pues resolverles la situación. Y resolverle la situación significa que yo no estoy de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas, porque el Código de Buenas Prácticas es Calviño que les dice a los bancos, decidme algo, ¿qué vais a hacer? No, esto no funciona así.
es un gobierno, y es un gobierno de izquierdas, y para aquellos vulnerables, para aquellos que han sido engañados, para aquellos que no les han dado suficiente información, Bernardos, hay que ofrecerles una solución. Vale, y yo te pregunto, en 20 segundos, hay mucha gente que nos está viendo, en 20 segundos, gente que tiene una variable y le van a subir 200, 300, 400 euros. ¿Se puede pasar a una fija? ¿Es recomendable? No le van a dejar pasar una fija. ¿Sabes por qué no le van a dejar pasar una fija? Primero, que el que le tendría que pasar a la fija es la propia entidad. Vale. Y la entidad no le interesa porque está pagando mucho más ahora que con la fija. ¿La mixta es una buena solución? No le van a dejar hacer una mixta porque por sus características de los ingresos que tiene y porque tiene una parte de sus ingresos que son volubles, no les interesa pues dale una solución a quien nos está viendo y le van a subir 300 euros y está preocupado diciendo, bueno, Bernardos, ¿qué hago? Es por eso, es el gobierno el que tiene que solucionar con una legislación las personas vulnerables que tienen problemas hipotecarios. Porque, Yolanda, permíteme, a mí me parece una absoluta vergüenza que tengas que trabajar 12, 13, 14 horas porque ahora los tipos de interés han subido y porque en un momento determinado, 2006, 2007, porque el Banco de España no reguló a los bancos, porque hizo lo que les dio la gana, tú eres una víctima. Y que quede claro, Yolanda no ha hecho mala gestión. Una vez me sé toda la película, Yolanda es una víctima de las barbaridades de los bancos. Voy enseguida con vosotros, Yolanda. A mí, mi entidad, la misma que tengo, el préstamo, yo le comenté si podía pasar una fija. Entonces me salía, ahora cuando fui hace unos días, me salía ya la cuota 1.001 euros. Ya. Así, a ver, yo hay un dato que además escuchando quisiera recordar, ¿no? En el último año el número de banqueros que han incrementado su salario por encima del 1.000.000 de euros es el 73. Ahora vamos a hablar de los beneficios de la banca, digo, bien, para que no hagas spoiler. Entonces me voy a otro hecho. Si no se les ofrece ninguna solución, efectivamente el gobierno tiene que intervenir, y si el gobierno tiene que intervenir, ¡ostras!, tenemos algo que se llama Ley de la Vivienda, por ejemplo, que también podría reconocer estos casos. Pero es que además hay veces que me sorprende muchísimo. Nos olvidamos de que este país se ha comprometido con la Carta Social Europea, con la Agenda 2030, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, con la Agenda Urbana Europea en materia de vivienda. Incluso está comprometido, nada más faltaría, con la propia Constitución. Y, por cierto, si esto va de debates, porque parece que cuando debatimos de vivienda nos hacen escoger bandos. Parece. Y entonces, si tenemos que escoger bandos, digo yo, está el bando de los grandes tenedores y los intereses de los grandes tenedores o de algunos y los neoliberales, y está el bando de la ONU, porque los relatores de la ONU, expertos relatores de la ONU, ya han hablado de la ley de la vivienda y, por cierto, se les queda corta, después explicaré un poquito más, pero se les queda corta, pero ponen en valor el esfuerzo y la necesidad de hacer del derecho de la vivienda un derecho humano, consagrado en España. 10 segundos, camarero, que ya has intervenido y tengo que dar la palabra al resto. Un consejo, y el consejo es a Yolanda y a todo el mundo que le esté subiendo la hipoteca, por lo menos con lo que hay encima de la mesa, que dice Gonzalo que no es suficiente, pero bueno, con lo que hay encima de la mesa, insistir, decirle al banco qué solución me dan, porque hay un código de buenas prácticas renegociado, ampliado, y el banco tiene que darle alguna solución. Eso es importantísimo. Camarero, ya lo sé. ¿Sabes quién se ha cogido el código de buenas prácticas? Nadie. Bueno, sí. Nadie. ¿Por qué? ¿Porque el banco no quiere o porque nadie lo reclama? Porque hay poca información y porque el banco le engaña. No, claro. A ver, voy a preguntarle. Porque el banco prefiere negociar de tú a tú antes de que esa persona. Antes le he lanzado la pregunta a Francisco y me decía que no había datos. La vuelvo a lanzar, Francisco. ¿Es porque el banco no quiere o porque la gente no lo pide? A ver, dos aclaraciones. Camarero, yo no he dicho que no se esté haciendo la aplicación del acuerdo de práctica bancaria. Yo he dicho que no hay datos. No, sí se está haciendo. Una aclaración. Segundo, no puedo estar más en desacuerdo contigo, Gonzalo. Yo tengo compañeros que están todos los días viendo temas de este tipo y dándole caso a caso, solución a solución. Y os digo una cosa que también es conveniente entenderlo. Un banco, antes de tener morosidad, y hay bancos que están provisionando esa dificultad que va a haber acá, a nivel general, están dando soluciones particulares. Lo que no cabe aquí son soluciones generales. Perdona, particulares perdona. sí. No, la banca está diciendo, la banca hace la siguiente presunción. Y es verdad la presunción que hace la banca. En España, antes de de pagar la hipoteca, porque dejar de pagar la hipoteca significa perder la casa. La gente deja de comer. Sí. Entonces, en base a esto, la banca está muy contenta, porque la tasa de morosidad
prácticamente no le ha incrementado. Y pero cuando le- vienen, perdón, que acabo. sabe, ¿no? Y cuando vienen personas como Yolanda y otras muchos que yo conozco, les engañan, les dan largas, no se entrevistan con ellos, le torean. Es la técnica habitual. Javier. Mira, Vamos a estar hoy de yo acuerdo. tampoco quiero ser. Venga, Fran. Al final, lo que yo creo que tiene que entender todo el mundo es que una hipoteca a tipo variable es precisamente lo que dice su propio nombre, ¿no? Que los tipos van a variar. Los tipos han estado a cero mucho tiempo. Era realmente excepcional ese periodo largo de tipos tan bajos. Nadie ha ido al banco a decirle, oye, me estás cobrando demasiado poco, toma 50 pavos, porque realmente me parece a mí que, La otra vez lo repetiste estáis en esto. dificultades. No lo entiendo. Entonces, todo el mundo tiene que entender Gracias. que el que se compra una hipoteca tipo variable está jugando en un casino que puede ganar, que le puede ir. ¿Qué quiere decir ganar? Pues que el tipo va a estar por debajo del tipo fijo o que puede perder. Que asumimos Y la eso es Javier, parte, sabes que en ese de lo casino de que las Que acabe Javier su argumento, por favor. parte de lo que Venga. uno Cláusula compra. suelo, O sea, yo lo que no entiendo es si tú quieres Que acabe pagar Javier. siempre lo mismo. Y por cierto, pero lo que tienen que entender nuestros oyentes es que no tienen que pensar que los tipos van a volver a donde estaban. Los tipos en el 3, en el 4%, pues son números razonables, es el número donde más o menos yo creo que van a estar. Entonces, el que no pueda con una hipoteca así de cara, tiene que se busque una hipoteca tipo fijo o que no se compre una vivienda. O sea, asumimos, o sea, no nos segundo. o sea, Voy enseguida. Espera. O sea, lo que estamos queriendo decir, comparto contigo lo del tipo fijo, pero entonces a todos los demás, a todo ese colectivo de jóvenes y de no tan jóvenes, estamos dando por sentado ya, o sea, ya está. Que viva la especulación en el mercado de la vivienda, que vive al triqui-triqui, ¿no? de las entidades financieras, no intervenimos, no hacemos nada y expulsamos con este sistema una parte importante Permitidme. y nos cargamos el Javier, derecho Afra, humano. permitidme. Es que antes habéis hablado, lo ha dicho Gonzalo, es el caso de Yolanda, de la hipoteca de cuota creciente. Es el mismo caso de Natalia. Natalia, buenas noches, bienvenida. En tu caso, ¿te sube la cuota, por cierto, de la variable cuánto? Bueno, de 840 a 1.260, son 420 euros. Pero mi problema no es solo la cuota. ¿Año 2006-2007? El aumento de la cuota. ¿Perdona? ¿Qué año te la dieron? 2005. Ya está. Ya está. Es Por que, eso, mi problema... Espera, Gonzalo, que lo quiero explique y explicar, ahora sí. vamos al lío. ¿vale? Sí, pero es que en esos años tiene muchísima responsabilidad del Banco de España. Lleva 10 segundos hablando, vamos, yo creo que ni 10. Vamos. Vale. Vale, mi problema, y no solo mía, de muchas familias españolas que ha contratado la hipoteca desgraciadamente en yo en mi caso es 2005. Nadie nos explicó en su momento que era una hipoteca de cuota creciente y en que podemos enfrentarnos. Y después de primera subida de Euribor, cuando empezó a bajar el Euribor, nos damos cuenta que nuestra cuota no baja. Entonces, donde acudimos al banco para preguntar qué ha pasado. Entonces ahí descubrimos que la hipoteca era de cuota creciente. Y de aquel momento empezamos a reclamar y hemos hecho 4 escritos, 4 reclamaciones y nunca no nos contestó. Nunca nos dio la cara el banco por qué ha pasado eso y qué. Entonces ya somos muchos, ya solo en Facebook, ya en un grupo somos más de 300 familias viviendo esta angustia, este maltrato psicológico en mi caso, durante 17 años y no nos da ninguna solución. Decir por qué no habéis leído bien la escritura, si me permitís, yo quiero leer un parágrafo, una parte de mi escritura, a ver si quién puede entender eso, porque he presentado a varios expertos y también economistas y abogados y dice que es incomprensible, eso no se entiende, eso es algo oscuro allí. Os puedo leer si me permitís. La cantidad prestada devengará un interés nominal del 3% anual, con carácter variable durante toda la vida del préstamo, con arreglo a lo indicado en la cláusula tercera bis. La cuota cláusula tercera bis se explica. Las cuotas serán crecientes en una progresión del 2%. Las cuotas a pagar se revisarán en los sucesivos periodos de tipo de interés en función de la actualización del tipo de interés para el periodo de que se trate. El tipo de aplicar será el Euribor redondeado al alza o la baja, al más cercano múltiplo de octavo de punto porcentual, incrementando en 1 punto porcentuales. Mareante. Es este texto que nadie nos
es capaz de explicar. Sí, pero permíteme. Sí. ¿Sabes dónde está el secreto? Cuota creciente. Ahí es donde te la han clavado. Pero, claro, el problema es que tú pasas por la entidad financiera, no te da la información. Pasas por el notario, 2005, tampoco te da la información. Y tú firmas algo del que no tienes conocimiento. Y esto no es lo mismo que comprar chuches. Esto te va la vida. Y el problema es que en el 2023 arrastramos casos desde 2005, del 2006 y del 2007, como tuyo y como el de Yolanda, y ni el Gobierno, ni el Banco de España, ni la Asociación Española Bancaria ha dado solución. Permitidme, enseguida Patricia, Ana Iris. A mí me parece oscuro que hablemos de los mercados, en concreto el mercado inmobiliario, como si fuese un tsunami, que algo que no se puede regular, sobre lo que no se puede intervenir y que simplemente sucede, ¿no? Me parece alucinante también que se hable de víctimas como Yolanda como, bueno, las responsables últimas de estar en esta situación, ¿no? Cuando a uno le hacen el truco del trilero, la culpa de caer en el truco, o a quién vamos a responsabilizar y a quién vamos a castigar, ¿a quién es? ¿Al que cae en el truco o al trilero? ¿Al que juega y no al trilero? Se llama derecho. Bueno, yo creo que habría que encarcelar al trilero. Había una plaquita en el 15M que colocaron en la Puerta del Sol hace ya más de 10 años que decía mandar los mercados y no los hemos votado. No solo no los hemos votado, sino que ahora no parece que vayan a pagar, ¿no? Por lo que están haciendo y por ese reguero de víctimas. Hombre, es un derecho 47 contemplado en la Constitución española, ¿no? No solo una vivienda, sino una vivienda. Es una enfermedad, una hipoteca. Javier, es un derecho tener una vivienda. Exactamente. Es un derecho. Pero no tienes que tenerla en propiedad. Ana Iris. No tienes que tenerla en Tres a la vez, ¿no? Y para cerrar, estamos hablando... Javier. Estamos hablando de Bankinter, de Unicaja, del Banco Santander, de Sabadell, muchos de los cuales fueron rescatados con dinero de todos los que nos están viendo y no han devuelto sus deudas. Eso tampoco, ¿eso era obligatorio, no era obligatorio? Bancos, ninguno de los bancos que has mencionado fueron rescatados con dinero del contribuyente. Javier, yo es que no entiendo tu actitud, perdóname, con todo el respeto, no la entiendo. La otra vez también lo comentaste, que cuando bajaron la Euribor no fuimos a celebrar al banco y a decirle muchas gracias. Perdona, yo tengo derecho a tener darle 50 yo tengo euros. derecho a tener una propiedad. Porque para eso trabajo 13 horas al día, ¿me entiendes? Tengo derecho, como lo tienes tú, como lo tiene todo el mundo. ¿Tienes derecho a tener un Ferrari? No, pero escúchame una cosa, o sea, la banca está ganando lo más grande, que los hemos rescatado y ahora resulta que la culpable soy yo. Pero es que tú, que eres un ciudadano de pie, se supone, estás en el bando contrario, creo yo. No te entiendo, Javier. Con todos los respetos, sí, perdón. Sí, contesta, breve. Mira, Yolanda, yo no estoy en ningún bando. Soy un ciudadano de a pie. Entiendo. Sí, yo me compré una casa con 52 años y mientras tanto viví alquilado, la sigo pagando. Yo también viví alquilada. Tengo un tipo variable. O sea, que quiero decirte, yo no estoy en ningún bando, pero me parece que me parece que cuando uno se mete en una deuda que le obliga durante 20 o 30 años, te debes asesorar, tienes que pensar. A mí me parece un producto, lo que estáis hablando. No, déjame un minuto. Vale, el producto que habéis comprado es siniestro. O sea, me gusta lo que ha hecho Gonzalo. No, claro sí, que es una hipoteca bomba, es un producto siniestro. Tú me dices, oye, ¿tú venderías eso? No, yo no vendería eso a nadie. Me parece, y yo desde luego no lo compraría. Igual que cuando veo unos trileros, pues no se me ocurre poner 20, no sé, iba a decirte 20 pavos, lo que sea, encima de la esta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sé que me van a engañar y no lo hago. Pero entonces con tu una vez, yo no le tengo esos conocimientos, pero déjame que lo diga para todo el mundo, que no esté en tu caso. Tu caso ahora tenemos que arreglarlo o sea, pero para la gente que no tiene que no ha empezado, que no ha entrado al mercado de trabajo, tiene que asesorarse antes de meterse en algo que justo ahí no puedo estar más en desacuerdo. El banco es un profesional que tiene la obligación de informarte con total transparencia del clausulado, de la carga económica que vas a asumir, etcétera. Está bien. Pues, una cláusula como la que acaba de leernos aquí Natalia no es asumible, es carente totalmente de transparencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que no solamente el Banco de España no ha hecho nada, no solamente el Gobierno no ha hecho nada, sino que hipotecas como estas, la creciente, que es una hipoteca que se denomina asimétrica, que el gancho era, ahora vas a pagar poquito, porque en el futuro el piso va a valer más, tu vida te va a ir mejor. Este optimismo económico es lo que te venden y te enganchan. Bueno, pues este tipo de hipotecas, nosotros es a su fin, las hemos llevado a los tribunales, ganamos en primera instancia, ganamos en segunda y el Tribunal Supremo nos acaba de decir que es perfectamente transparente y que con pan te la comas. Es horroroso.
Una vergüenza. Julen, venga. Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar está claro que lo que no pueden hacer es engañarte y creo que aquí durante muchos años, mediante la ocultación de información o tácitamente, se ha engañado, ¿no? Y me preocupa lo que decía antes Javier, porque en base a esa opinión estamos dejando totalmente fuera de todo mercado inmobiliario, ya sea de compra o de alquiler, a un colectivo que es realmente el que más canutas la está pasando en la actualidad. Y son las personas jóvenes. Exacto. Y tenemos jóvenes aquí con nosotros en el público, ¿no? Y es un colectivo que ahora mismo tiene una tasa de emancipación a los 30 años en España, de las más tardías en Europa. La media europea está en 26 años y países que tienen políticas fuertes de vivienda, como pueden ser Finlandia, Suecia o Dinamarca, se emancipa la juventud a los 19-21 años. Es eso que aquí ahora mismo ni soñamos, ¿no? ¿Y por qué me parece realmente importante? Bueno, pues porque luego en muchas ocasiones se dirá que las personas jóvenes no se emancipan pues porque prefieren gastárselo en cañas, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha vivido casi toda su vida de dinero público, dice que no hay una cultura de esfuerzo de las personas jóvenes, ¿no? Y tú te pones a mirar los datos y ves que la mitad de los jóvenes, el 45% de los jóvenes, no llega a 1.000 euros al mes. Ves que los salarios de las personas jóvenes se encuentran a la par de lo que estaban en el año 1999, hace 24 años. Ves que están sumidos en la precariedad, parcialidad, temporalidad. Y ves que España, desde el año 1998, con la ley del suelo de Aznar, el no haber llevado políticas de vivienda pública hace que España solo tenga un 1,1% del parque total de viviendas en alquiler social. Cuando Holanda tiene un 38%, cuando Austria tiene un 23%, cuando Dinamarca tiene un 21%, ¿no? Entonces, las personas jóvenes entran en un bucle perverso que no pueden acceder por los salarios que tienen a una vivienda, por lo tanto tienen que irse a vivir de alquileres a precios exorbitados que les impiden ahorrar dinero, y como no pueden ahorrar dinero no pueden comprarse una vivienda digna. Entonces hay dos problemas: salarios y precio de la vivienda. Mientras no consigamos solucionar eso, mientras el gobierno, sobre todo, no consiga dar oportunidades y expectativas a todo un colectivo, realmente lo que estamos haciendo es caldo de cultivo para que la extrema derecha y los populismos suban cada vez más. Alberto, buenas noches. Hablaba de jóvenes. Julen, tú vives en Málaga y en la línea de lo que decía Julen, a ti te encantaría independizarte. Exacto. Ya te iba a preguntar, de comprarte una casa ni hablamos. No, o sea, alquilar, ¿no? Claro, la opción de compra ya la deseché hace mucho tiempo. Y estoy intentando buscar un alquiler. Bueno, tengo 29 años, llevo ya meses intentando buscar un alquiler. Y el problema es que el alquiler mínimo que encuentro a día de hoy en la capital son 600 euros, cuando encuentras algo de 600. Y cuando intento optar a ese alquiler de 600, directamente me echan para atrás porque me piden, por ejemplo, una nómina mínima de 1.500 euros. Y al no tenerla me piden un aval o me ponen otro tipo de trabas que al final me dejan fuera. Ahora vamos a entrar a fondo en el asunto del alquiler, pero casos como el tuyo están claros. Desechas ya directamente comprar, te vas al alquiler y el alquiler está imposible también. Claro, a la hora de optar por un alquiler ya sé que la opción de compra de aquí a un futuro ya la tengo que desechar. Ahora vamos a entrar, Gonzalo, con los datos de cómo ha subido por encima del 20% el alquiler en una ciudad como Málaga. Enseguida vamos a hablar del alquiler, pero para seguir y no perder el hilo de lo que estábamos hablando, de las hipotecas y de cómo están reaccionando las entidades bancarias al problema de las hipotecas variables, es importante el contexto, Lobato, porque